Vamos a comenzar. Ya, Buen día a todas y a todos los sí. participantes al quinto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2024. Mi nombre es Carlos Alfonso Romero Juárez y bueno, soy docente de la Facultad de Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Agradezco su asistencia a esta mesa de trabajo y para poder realizar esta mesa de forma ordenada, vamos a mantenernos y cámaras apagadas. En este momento voy a explicar la dinámica de participación. Cada ponente contará con 10 a 15 minutos para el desarrollo de su tema. Se les pide a quienes tengan presentación estén preparados para compartirla en la pantalla. Una vez que hayan concluido todas las presentaciones, se abrirá una sesión de preguntas y respuestas. Para ello, bueno, iremos dando la palabra a las y los asistentes que escriban sus preguntas en el chat o que estén levantando la mano. Vamos entonces a comenzar. Iniciamos con la primera ponencia, con la siguiente participación. Está a cargo de Amílcar Peñuñuru Soto, de la Academia de Comunicación Política de la Universidad de Sonora, de Hermosillo, Sonora, con la ponencia Radio Comunitaria Urbana y Construcción de la Ciudadanía, el caso de la política y el rock and roll, Radio 106.7 FM. Adelante, Amílcar, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, ok, bueno, ahí tenemos. Sí, bueno, gracias a las y los organizadores de este gran evento por mantener pues el interés en la comunicación comunitaria en nuestro país, un movimiento que pues afortunadamente sigue creciendo, prolongando la vida de los llamados medios tradicionales y también transformándolos en sus formas y propuestas discursivas de fondo. Es sin duda alguna, pues sin duda alguna estamos contentos de intentar contribuir en este espacio de reflexión, de análisis, de diálogo y, por qué no, de activismo mediático. Pues difícil combinar ambas labores, pero hoy voy a hablar un poco de la historia de nuestra radio, que es Política y Rock and Roll Radio, la primera concesión social de radio comunitaria en México, y al rato explico el por qué somos la primera concesión social de radio comunitaria en la historia de nuestro país. La trayectoria de la radio ciudadana de Hermosillo tal vez no sea la idealizada o a menudo simplificada del concepto tradicional de radio comunitaria, que si bien es cierto, pues no existe, como sabemos, una forma única. Cada ruta es trazada de manera distinta por cada colectivo, por cada participante, pues suelen existir toda una serie de concepciones preestablecidas en la bibliografía académica y en los referentes clásicos. La historia de Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM y nuestra relación con las aspiraciones de construir un proyecto independiente, autogestivo y rebelde de comunicación sonora, pues no parten del romanticismo habitual de la emisora que responde a una pequeña comunidad rural, aislada del mundo, del progreso, y que encuentra en la radio comunitaria el único espacio de interlocución electrónica con el resto de la colectividad. Respetamos y admiramos mucho estos esfuerzos que durante años pues han contribuido al movimiento nacional de las emisoras comunitarias por su derecho a existir, y tenemos varios compañeros en la lucha radiofónica que día a día tienen que lidiar con mil y un problemas de todo tipo para hacer radio, pasando por las necesidades de las instancias gubernamentales que pues les piden que hagan cosas imposibles, como colocar en tiempo y forma los miles de promocionales de propaganda electoral al mes, hasta los enlaces más imposibles en comunidades sin electricidad constante ni agua potable, mucho menos señal de internet. Nuestro respeto y nuestra admiración más sincera para ellos. Tampoco partimos en Política y Rock and Roll Radio de la idealización de la radio dogmática de izquierda, guevarista, en clave insurreccional, como lo entendía el Estado mexicano, y el requisito hace no muchos años, todavía a inicios de este siglo XXI, de que la Secretaría de la Defensa Nacional, todavía en tiempos del sexenio del señor Fox, diera el visto bueno sobre la posible circulación de las emisoras comunitarias en el espacio radioeléctrico. La nuestra, la de Política y Rock and Roll Radio, es una historia distinta en la que lo sinuoso de los caminos de la vida y la candidez extraviada en un proyecto inicial conocido en la localidad, el de Radio Bemba FM, en el cual participamos, que era una radio comunitaria en tiempos en los cuales todavía no existía esta figura en la legislación mexicana, en el que creíamos y nos esforzamos por más de media docena
de años por realizar una radio con audiencia crítica, inteligente, distinta al que frecuentaba el resto del cuadrante, pues devino como ocurre con muchos proyectos comunicacionales, pues en la tradición de los principios y sobre los cuales pues se funda, y más adelante voy a explicar cómo política y rock and roll radio. En el marco de una sociedad del siglo XXI, pues hiperconectada, con una fuerte competencia mediática local y con una cierta cultura como receptores durante algunos años de lo que fue un muy buen proyecto rock and rollero, político y cultural, con múltiples problemas, pues decidimos irnos hacia otra ruta. Es curioso, pero ahora en plena apología de lo digital, en plena lectura apresurada de la victoria indiscutible de la tecnología, similar a la instauración de un nuevo orden mundial post-COVID-19, en contraposición a lo visto como anquilosado y tradicional, sabe más que bien el triunfo, tal vez un poco tardío, pero con toda la esperanza acumulada, de la posibilidad real de ciudadanizar las viejas ondas hercianas, de imprimirles al menos otro matiz, otra cadencia, otro ritmo que no sea el del predecible triunfo del mercado sobre cualquier osadía independentista. Vivimos en un espejismo en el que todo lo que se youtubea es oro, en lo que todo lo que se visualiza, lo que pondera la imagen es material inescrutable. Tal vez así sea y nosotros seguimos en una especie de resistencia que eclipsa la razón, rescatando y apapachando nostálgicos radioescuchas para seguir una espiral de autoconsumo que alimenta la clientela que conformará el asilo de las ideas derrotadas por la falta de pragmatismo y lectura correcta de la realidad objetiva. Tal vez incluso sea una especie de suicidio público no asistido, todo un lujo el vestirse en un funeral anticipado con camisetas negras en tiempos de dominio del reggaetón. Pero lo cierto es que tanta fascinación, fanatismo, acriticismo y fe desde la izquierda oficialista y otras huestes hacia las benditas redes sociales, al menos aquí en México, propiedad de la nueva y poderosa ciberusura capitalista mundial, que puede cerrar, desaparecer, apagar cualquier canal de comunicación con criterios poco transparentes, tal como lo hemos visto recientemente, me sigue desconcertando, sobre todo porque se han olvidado todos de construir otras alternativas, o por qué no, de revisar las opciones tradicionales o luchar por ellas. Pero no parece que nos parece que lo más fuera de lugar, de moda, lo más anti-chic, lo menos cool, lo antiguito, decía una colaboradora de uno de nuestros espacios al aire en un programa que se pensaba alternativo y juvenil, es volver a navegar por el espacio radioeléctrico para buscar nuevos territorios, nuevos cómplices, encontrar amigos desconocidos. Parece más fácil la satisfacción visible, auditable, medible de los likes, de las visitas a nuestro perfil, que volver a preguntar siempre con una respuesta tan imprecisa, tan relativa como los instrumentos de medición de la opinión pública sobre quiénes en realidad son nuestros radioescuchas. Incluso siguen siendo escasas las reflexiones serias que desde los campus universitarios aparecen recientemente sobre la radio comunitaria. Parece ser que cuando existe más actividad en términos reales de estaciones comunitarias, de público recibiendo sus propuestas, cuando más se multiplican y tienen una vida cada vez más pública, más se voltea hacia otro lado y hasta en eso, no sin justa razón, son en verdaderamente dominantes las redes sociales y los estudios en materia de alcance, repercusiones y consumo de las benditas redes sociales en simposios, congresos, publicaciones, entre otros espacios para debatir desde lo científico social el panorama actual de las radios comunitarias en nuestro país. Es por eso y muchas cosas más, como rezaba setentera canción navideña, que encontramos hoy una razón más para celebrar encuentros de esta naturaleza. Es entonces para amplios segmentos poblacionales, urbanos y suburbanos el YouTube, su naciente comentocracia y no la radio comunitaria, cuya existencia solo es una especie de entelequia para las masas en muchas partes del país, así como otros medios impresos y electrónicos que desde tiempos atrás han denunciado la corrupción, el nepotismo, las tapicerías de la clase política con sendos trabajos de investigación periodística. Es así como en medio de una muy complaciente y multitudinaria audiencia ávida de reforzamiento de su orden de ideas, los youtubers se convierten en la verdadera alternativa en tiempos de una nueva lógica retórica oficial, más afín con el lenguaje de estos mismos medios. Al final del día pareciera que el lenguaje audiovisual de la televisión reaparece con otras formas más austeras, pero igual de directas, prometiendo obsequiar todo con tal de lograr la atención del público, pero sobre todo dentro de la atractiva mesa de regalos a la carta que ofrecen en el ser generosos al no demandar
el menor esfuerzo intelectual para comprobar teorías de la conspiración, entrecomilladamente sesudas explicaciones sobre el gran complot hacia el pueblo que la vida política nacional antes de diciembre de 2018 existía. Porque verá usted, ahora no hay corrupción desde 2018, ni políticos abusivos, se acabaron por decreto, al igual que el neoliberalismo. Por último, dentro de estas reflexiones previas a la historia de política rock and roll, y me quedan pocos minutos, sentimos que hay un proceso de desradialización que pocos nos atrevemos a reconocer, que amenaza con llevar la escucha de la radio en el FM a niveles de subcultura, o como lo hemos planteado, como forma de resistencia que amenaza con extinguirse junto con la generación análoga, según los vaticinios más sombríos. Aunque muchos mencionan que la radio sigue viva en el celular, sí, es cierto, puede haber otros dispositivos como el celular, la computadora, con la posibilidad de sintonizar la radio en frecuencia modulada sin utilizar datos, pero algunas de las experiencias dan cuenta que la sola competencia en múltiples ofertas y funciones de información, entretenimiento en un mismo dispositivo pueden diluir fuertemente el tránsito habitual por el dial, como ocurría con los equipamientos anteriores, en el que las opciones eran limitadas entre escuchar un disco, un cassette, colocar un CD, incluso insertar una USB o pasearte por el cuadrante con un número de opciones que podías contar con los dedos de la mano. Hoy en día, al circular las frecuencias por el Internet, quien se sumerge a la red, quien se sumerge a la red tiene la cantidad de opciones para distraerse de tal finalidad, sobre todo ante los diversos estímulos de compra, socialización, lúdicos, informativos, de información para la vida cotidiana o simple chacoteo que se ofrece. En todo caso, la red sería en uno de los potenciales mejores casos, la reafirmación de la fidelidad hacia la frecuencia, pero por otras vías. Pero por otro lado, coincidiendo con algunas de las aseveraciones y agradeciendo la fidelidad y la compañía alentadora de los escuchas hacia nuestra señal, la del 106.7 durante los años que hemos estado al aire, encontramos por otra parte y reconocemos en alta valía el aferramiento de los escuchas al acercarse hacia nosotros, no como una forma más de consumo radial, sino como una acción ciudadana de incidencia política, incluso de disenso ante una oferta mediática, elementos que al menos desde el proyecto político comunicacional de nuestra emisora nos genera un optimismo razonable y un incentivo sin igual, pero nos preocupa el movimiento en general de las radios comunitarias en México y los inciertos escenarios con el que remarán a cuesta las nuevas concesiones, entre ellos obviamente el tema de la amenaza de desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto es un poco, voy a mostrar un poco de la historia de política y rock and roll radio. Eh, Nuestra emisora es una emisora que nace desde la ciudadanía, ya que nace de un movimiento de los radioescuchas por recuperar un espacio informativo que se llamaba Política y Rock and Roll Noticias en Radio Bemba FM 95.5, una radio fundada hacia principios de este siglo en Hermosillo, Sonora, aquí en esta ciudad capital del estado de Sonora, y cuyo espacio informativo que circuló de 2005 a 2012 fue censurado, fue sacado del aire y surge. En este espacio participaba un servidor, Amílcar Peñoñure, y compañero Alejandro Cabral, entre otros compañeros que nos acompañaron en la crónica. Surge de los mismos radioescuchas, de las audiencias, es una radio que surge desde las audiencias porque se manifiestan el día, aquí veremos algunas manifestaciones, porque se manifiestan por el regreso de este espacio informativo, las ondas hercianas, y se crea un movimiento que sesiona en plazas públicas, que sesiona fuera de la misma emisora, que marcha por las calles, exigiendo obviamente que vuelva el mismo espacio. Ninguno de las personas que hacíamos el noticiero teníamos idea de cómo hacer una radio comunitaria. Estuvimos en diversos espacios, nos abrieron curiosamente medios tradicionales sus micrófonos para exponer obviamente el caso de la censura política y rock and roll. Estuvimos en algunas instituciones académicas, Universidad de Sonora, Colegio de Sonora, que es una institución de educación superior, y al no ver opciones, conformamos una asociación civil que se llama Autogestión Comunicativa, Asociación Civil, y nos dimos a la tarea de construir una nueva frecuencia ciudadana, primeramente en el 97.7, una señal de antena libre. Llegamos a una casona en el centro de Hermosillo que no estaba para nada, habilitada para nada, que era horrible, y la habilitamos con el trabajo de Oye, ¿nos varios. queda un minuto?
Un Sí, minuto para su ponencia, por favor. muy bien. Y pues empezamos a trabajar desde cero con un equipamiento bastante rudimentario y después, obviamente, pues luchamos por, nuestro equipo fue al año y medio de transmisión decomisado por el Instituto, por la Policía Federal en un gran operativo, como si fuera tratara de alguien perteneciente al crimen organizado. Nos decomisaron, perdimos todo nuestro equipo que se construyó en base a muchas actividades, comidas, tocadas y demás. Solicitamos desde el 1 de junio de 2012, y ahí están los documentos, ante el entonces Secretaría de Comunicaciones y Transporte, nuestra concesión, y después de los cambios constitucionales que crean la figura de radio comunitaria en nuestro país, fuimos la primera concesión que avaló el Instituto Federal de Telecomunicaciones como concesión de uso social comunitaria en la historia de nuestro país. Y aquí estamos en 2016 firmando la primera concesión comunitaria y el resto es historia. Operamos en el 106.7 y esto es parte de Hora Política y Rock and Roll Radio. Aquí está un recorte de Diario El País donde aparecimos y esto es parte de nuestras instalaciones. Muchas gracias. Un gran gusto estar esta mañana con ustedes. Muchísimas gracias, Amílcar. Vamos con la siguiente ponencia. Y la siguiente ponencia está a cargo de Claudia Sánchez y José Luis Villavicencio. Vienen de parte de Radio Origen FM, Isla de Maipó, Chile, con el tema Radio Comunitaria en Chile, Resistencia y Autogestión para democratizar la información. Adelante, Claudia y José Luis. Hola, agradecidos de la posibilidad de estar y compartir nuestra experiencia acá desde Chile. Voy a compartir una presentación que tenemos. Ahí, imagino se está viendo. Sí, ya se está viendo. Sí, bueno, les saludo, muy contento de poder participar acá. José Luis y Claudia, acá vamos a comentarles nuestra experiencia de radio acá desde Chile. Y poder con eso aportar a este gran congreso que se está realizando acá. Primero, decirles que somos Radio Origen, estamos ubicados en Islas de Maipo, un sector a 1 hora de la capital Santiago, aquí en la región metropolitana, en Chile, en un sector semi-rural. Desde ahí quisimos comenzar esta experiencia, esta bonita experiencia que hemos tenido con la radio, y desde ahí poder contar un poco lo que hemos aprendido en torno a lo que significa tener radio comunitaria en este país y también la forma en que nosotros hemos autogestionado y hemos hecho resistencia para democratizar la información. Entonces, lo primero es ir contándoles para que se hagan una idea de cómo es la situación política en términos de cómo se enfrenta una radio comunitaria, qué posibilidades tiene, qué barreras tiene, y de ahí vamos a seguir avanzando con nuestra experiencia y para finalmente ir contando el cómo, qué perspectivas tenemos de futuro, digamos, como radio. Nos basamos y nos orientamos en un tremendo libro que se llama Con permiso, la radio comunitaria en México, de Aleida Callejas, para poder contar un poco, más bien, cómo nos sentimos representados con esto. Para ello, en México ya es un mito el que una radio comunitaria sean pocas, pequeñas y pobres, porque ya tienen todo un sistema donde el Estado se puso, digamos, para aportar a la democratización y el espacio para las radios comunitarias. En cambio, en este país, en Chile, esto ha sido muy complicado. Nosotros sí, no es un mito, de hecho, pensamos que estas 3P que le llama Aleida, están hoy día presentes en nuestro país. Porque primero ahí se explica un poco y quiero ir deteniéndome y acá con mi compañera Claudia ir haciendo esta explicación del por qué creemos que nosotros nos encontramos en este momento. O más bien, por qué el Estado no ha posibilitado que la democratización de la palabra surja en las comunidades. Pocas porque existe una limitación al acceso a las frecuencias. Hoy día nosotros estamos en un espectro del dial como apretujado para poder postular a una radio hay todo un tema de burocracia y también de dinero que hay que aportar para eso. Entonces, por eso también hay pocas radios.
las condiciones técnicas o económicas son difíciles. Acá nosotros, para poder tener un medio comunitario, necesitamos invertir en buenos equipos, cuestión que como organización de repente no tenemos el dinero para hacerlo. Entonces es inalcanzable para algunas personas que quisieran participar de la radio, poder tener una posibilidad de levantar un medio. Y el otro, uno de los grandes temas, bueno, hoy día acá para nosotros igual es un día especial. Hace 5 años se conmemora el estallido social, la revuelta popular, como también se llama, en donde una de las grandes luchas era pelear contra la injusticia de la concentración de medios. Acá históricamente no ha existido mucho poder hegemónico que toma los medios de comunicación y desde ahí comienza a presionar y por lo mismo las condiciones legales que tiene nuestro país respecto a los medios comunitarios no existen. Siempre han estado presionando desde las empresas y desde los medios que tienen el poder comunicacional para que las radios comunitarias no existan. Y hay 5 grandes empresas que se llevan todo, digamos, el espacio radiofónico y también la posibilidad de mantenerse como medios de comunicación. De hecho, ya aquí hay un dato importante. De 508 concesiones vigentes, solo 170 cuentan con programación en nuestro país, bajo un estudio que se hizo hace poco. Entonces, eso es una barrera y el por qué, digamos, estas 3 P nos identifican. Lo otro tiene que ver con que la posibilidad de la potencia que pueden emitir bajo la ley. Antes, de hecho, se permitía, en los años 90, por ahí, la ley exigía que fuese de 1 watt nomás de potencia el tema de la posibilidad de llegar con la antena, digamos. Como dice acá, que el objetivo es como ese, como que sean pequeñas para que no molesten. Eso es como un poco una frase que identifica mucho el momento. Y la tercera P, que creemos también es importante para comprender cómo se ve la radio comunitaria en Chile, es que prácticamente no cuenta con financiamiento público. Los equipos son de alto valor, un transmisor es carísimo para una organización sin fines de lucro, como son las que tienen que postular a las concesiones, y el tema de poder sobrevivir gracias a la colaboración de la comunidad. Nosotros como radio, bueno, hay que poder contar, gracias a los socios colaboradores que le llamamos, podemos sobrevivir, digamos, a la mantención de esto. Sin embargo, bajo este como oscuro, como forma de expresar las barreras que existen para una radio comunitaria, nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para que estas 3 P no nos ganen y podamos desde ahí levantar lo que es la radio origen. Entonces, que sería la siguiente diapo para que aquí mi compañera Claudia pueda ir contando cómo hacemos nosotros y nosotras para hacerle frente, digamos, a esta situación. Buenas tardes, aprovecho de saludarles de manera muy rápida porque tenemos poco tiempo y mucho que decir. Y tenemos mucho que decir porque, tal como decía el José, y ante este panorama adverso, quienes hemos sobrevivido y junto a las radios comunitarias, no es necesariamente por el amor a un medio de comunicación, sino que tiene que ver con una convicción política e ideológica que nos mantiene en pie. Nosotros venimos de la organización comunitaria, llevamos más de 20 años participando en distintas organizaciones y la Radio Origen llega a nosotros, de hecho tiene ese nombre porque la heredamos de un pastor evangélico, que también es otra de las problemáticas que tiene Chile, donde son las voces religiosas unívocas y no comunitarias quienes transmiten la palabra de Dios permanentemente en radios comunitarias. Pero nuestro equipo levantó esta radio en este territorio pequeño que es Isla de Maipo y que hoy día se ha transformado en la voz del pueblo, la voz de los invisibles, que es un poco el derecho por el cual nosotros también luchamos día a día, que es democratizar la información y repartir el micrófono a quienes no tienen la posibilidad de hacerlo, dada esta concentración de medios que decía el José, que quienes tienen hoy día tomado los medios de comunicación son las empresas y esos discursos desde este aparato empresarial son los discursos que ellos quieren transmitir. Entonces nosotros levantamos Radio Origen, una radio pequeña, y lo primero que hicimos fue establecer una línea editorial de la cual somos responsables quienes participamos allí, y desde este espacio nos hemos movido con estos límites también que nos hemos establecido para ser una radio que realmente aporte a la comunidad y tenga claridad en su proyecto político y comunicativo.
Y bueno, allí están algunos de los principios que tiene la Radio Origen: veraz, opinante, crítica, no sexista, diversa y de puertas abiertas. Y bueno, para enfrentar estas 3P, para no ser tan pocos, hemos abierto postulaciones a nuestra propia comunidad para que haga programas de radio en estos 5 años de administración que estamos cumpliendo este año. Cualquier persona puede acceder a ese programa en Radio Origen. Nosotros hacemos un llamado anual y estas personas llegan y hacemos 2 tipos de inducción: una inducción editorial para que ellos conozcan esta línea que les comentaba, y una inducción técnica para que sean ellos quienes manejen y radiocontrolen su programa. A partir de eso han llegado un montón de programas hechos por la propia comunidad, y solo un ejemplo de nuestra parrilla, pero hoy estamos con otra. Cada vez las parrillas van cambiando también de acuerdo a los tiempos. Hoy día, por ejemplo, estamos con mamás que están haciendo un programa para familias que tienen niños del trastorno espectro autista, ¿sí? Y bueno, de educación, de emprendimiento, pero es la propia comunidad quien construye nuestra radio, porque así como decía nuestro eslogan, nosotros somos comunidad, miramos la radio de manera simétrica y no de manera asimétrica. Las fuentes confiables para nosotros son la comunidad y no necesariamente la autoridad, porque ellos tienen sus medios para transmitir su propio discurso y su propio mensaje. También hemos apostado por encuentros. Aquí logramos hacer en el territorio, en el distrito, el primer encuentro de medios comunitarios en Isla de Maipo. Organizamos nosotros como Radio Origen, pero nosotros siempre apostamos por el fortalecimiento de los medios de comunicación, y ojalá existieran muchas más radios comunitarias que trabajaran por la diversificación de la palabra en esta esfera democrática, tal como señala el eslogan de nuestro primer encuentro. Para no ser tan pobres, como no tenemos ningún tipo de financiamiento público, nosotros trabajamos con socios colaboradores, que son los propios almacenes, los emprendimientos y las instituciones del barrio, del territorio de Isla de Maipo, que sostienen los pagos básicos y el arriendo de donde está nuestro estudio. Todos los meses ellos ponen ahí sus luquitas para que nosotros hagamos un anuncio, los pasemos por nuestro programa, y aportan también con mensajes. Obviamente también nuestra línea editorial nos restringe a ciertos socios colaboradores, no aceptamos a todos, no a personas que, por ejemplo, apuestan por el sufrimiento, a las empresas de áridos que dañan el río Maipo, etc. Para no ser tan pequeños, hemos ampliado nuestras redes. Bueno, y les quiero contar que yo hace poco tuve el placer de viajar a México en el proyecto de fortalecimiento radio comunitario de la Secretaría General de Gobierno de Chile, y la Universidad Diego Portales fue una de las 4 seleccionadas, y estuve visitando allí y conociendo el ecosistema radial de México, las radios públicas, las radios comunitarias, las radios indígenas. Estuve en Chololán, ahí muy cerca de donde está realizándose el encuentro, así que maravilloso también hoy día poder ser parte de este congreso. Así hemos postulado proyectos, nos hemos adjudicado un montón de fondos para hacer el fondo de medios. También hemos establecido alianzas con otros fondos para que puedan pasar sus programas y sus iniciativas en nuestra radio. Tenemos talleres de formación, tanto para la comunidad como para nuestro propio equipo. Nuestros reporteros, porque todo esto es voluntario, aquí no hay dinero, no ganamos nada, solamente el beneficio de contribuir a nuestra humanidad y a nuestra comunidad. Nuestros reporteros son comunitarios, por lo tanto es la propia gente quienes nos manda sus denuncias, sus noticias y sus reconocimientos. Apostamos a poner música de la provincia. Tenemos un programa que se llama La Radio Origen en tu colegio, para también que los niños y niñas del territorio puedan aprender de radio y puedan visitar nuestra radio. Y hemos estado presentes en un montón de eventos, tanto políticos como un poco resistiendo a las noticias falsas. En el plebiscito trabajamos por el apruebo. Estuvimos en la comunidad del pan, que fue una iniciativa que se levantó para llevar el pan a las ollas comunes durante el estallido. Tenemos un fuerte compromiso con la cultura, con el medio ambiente y, por supuesto, con la memoria. Para nosotros es muy importante. En nuestra comuna hubo una fuerte violación a los derechos humanos. Tenemos el caso Hornos de Lonquén, donde desaparecieron en dictadura cívico-militar a 15 vecinos del territorio. Y por lo tanto, para nosotros es muy importante reivindicar también este proceso y esta temática. José. De hecho, nosotros también participamos y trabajamos un documental relacionado con Memoria, Verdad y Justicia, los 50 años del golpe. Entonces, de alguna manera hemos tratado de movernos en todos los espacios que tengan que ver con la comunicación, digamos, de las ideas, pero desde la radio. Todos los años nos proponemos ciertos objetivos. El del año pasado fue el tema de la memoria. Este año queremos vamos a trabajar, de hecho, el tema de género.
perspectiva de género y vamos a hacer un proyecto con mujeres de la comuna, de Isla de Maipo. Entonces, Recuerdo que estamos... queda un minuto para la Ok. ponencia. Entonces, contarles eso. Finalmente, Claudia... Sí, para concluir, es un poco la reflexión que hacemos más allá de estas 3P que son terribles y que tenemos que siempre resistir y operar de manera, ya sea política, en cualquier discurso, levantar la radio como un derecho, como el derecho a comunicarse e informarse es la llave que permite la experiencia de otros derechos humanos. Es importante devolver, como dice ahí, la capacidad de diálogo a las comunidades, descentralizar el poder, decolonizar la voz, democratizar la comunicación y restituirla a los territorios, porque nosotros nos merecemos medios de comunicación que representen las verdaderas necesidades y dolencias de nuestro pueblo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, Claudia y José Luis. Y vamos con la siguiente ponencia. Está a cargo de César Eduardo Jiménez López, Inti Calderón y Marco Calderón de la Universidad Autónoma de Guerrero, con la ponencia Radios Comunitarias en Guerrero, un análisis en las autodefensas del siglo XXI. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Se escucha bien, muy bien. A nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero, primeramente agradecemos al quinto Congreso Nacional de Radios Comunitarias Expresiones Latinoamericanas del Caribe 2024. En ese término, la ponencia a exponer será Radios Comunitarias en Guerrero, un análisis de la autodefensa del siglo XXI. En ese tenor, me presento maestro César Eduardo Jiménez López, en coordinación con el doctor Inti Leopoldo Calderón y el doctor Marco Polo Calderón Arenas. Vemos claramente en el ángulo introductorio que las radios comunitarias en Guerrero surgieron a raíz de ¿qué? De la protesta social, a raíz de tener una información clara, legible y apropiada que se puedan entender en un círculo geográfico. Esto también contribuye o abona a un estado de constitucionalidad, al derecho a la información, primeramente. Y por supuesto, eso da como primer balance que el esquema tradicional de seguridad e información se rompe debido a que los cuerpos comunitarios seccionales empiezan a traspasar esa barrera. Pero también se hay que quedar claro que en ese tenor la obligación del Estado como la garantía de los ciudadanos por parte del Estado aminora, vulnera. A raíz de hecho, vemos que las radios comunitarias son de libre expresión, como el acceso a la información pública. Y por supuesto, eso debate a lo que viene siendo la interacción entre el Estado, sociedad y el que comunica. 3 ejes fundamentales, motivados en la cuestión de pertenencia, incidencia, participación de las cuestiones agremiados, como viendo siendo los grupos de estudiantes, las asociaciones civiles y en ese tenor que vamos a hablar, los grupos autodefensas o cuestiones de seguridad internas. Vemos claramente que eso no es un origen nuevo en América Latina. Ya se ha presentado. Caso está el Charque, una radio surgida en el Liceo Rural Cerro Pelado y una pequeña comunidad asentada en un pueblo desde el 2015. También vemos claramente que se origina de esa manera no solamente lo que viene siendo las comunicaciones, sino las relaciones humanas. ¿Y eso qué quiere decir? Las relaciones de estructura socioeconómica, sociojurídica y social. Porque en ese tenor observamos claramente que no solamente es un ángulo social, sino es un ángulo político, académico, de seguridad y, por supuesto, de acceso a la información clara y precisa. Ahora bien, es importante ver la forma de la base de esta comunicación, que no se puede manifestar
una sola estructura a nivel global, ya que si estamos hablando de un ángulo geográfico, estamos hablando de un mismo tenor, de una misma capacidad de diálogo y, por supuesto, las cuestiones de conocimiento a partir de cambios de juego intersocial. Ahora sí, los conceptos anteriormente mencionados demuestran tres posturas importantes. Lo que viene siendo la pluricultura, que no solamente es a nivel global, sino que hay que estructurar eso en cada sección, la costumbre y, por supuesto, los principios sociales que engloban, ahora sí, las radios comunitarias. Las radios comunitarias. En el marco histórico vemos que, aterrizando en el estado de Guerrero, las demarcaciones sociales han surgido de manera trascendente. Claro es el caso en lo que es la montaña de Costa Chica, donde han iniciado ese tipo de participación con los grupos autodefensas y las cuestiones de comunicación, la difusión de información, pero también los abusos a derechos humanos de parte de las autoridades. Eso da, como lo explicábamos en la primera diapositiva, que los tres balances, que es sociedad, Estado, que es gobierno y comunidad, empiecen a interactuar con esas radios. Porque vemos que no es solamente es dar seguridad al pueblo o a los grupos de autodefensa, sino es el comunicar a la población en general de lo que está pasando en ese círculo geográfico, en base a lo que viene siendo la policía comunitaria. Tal viene siendo en caso en San Luis Acatlán, municipio hecho de Costa Chica, en el estado de Guerrero, que eso comenzó desde el año 2015 y sucediendo anteriormente diferentes posturas. Ahora bien, vemos la comunicación en las radios como lo hemos visto anteriormente, pero también los contras de ella. Por supuesto, al tener un grupo autodefensa, sí existe la regulación, pero no los lineamientos constantes. ¿Por qué? Tal es el caso de lo que vimos anteriormente en el 2018, que en Ayautitlán, niños armados de 15 años y de 15 años sufrieron de estar adentro de la cohesión comunitaria. 20 niños, entre ellos 15 niños y 5 niñas. Esto da base e inspira a algo fundamental. El lineamiento fundamental de la policía comunitaria nos ha dado. Y por supuesto, la ética en lo que viene siendo la comunicación y la radio. Lo puedo ver entrecomillados. Hoy en la presentación son 20, 15 niños y 5 niñas. Los más grandes tienen 14, 13, 12 años. Ya saben usar armas. Hay que tener constante. Esto influye en lo que viene siendo el no equilibrio social y, por supuesto, el Estado de Derecho vulnerado. La problemática central de esto, la ausencia de gobierno. Porque al salir los grupos autodefensa, las redes comunitarias, ¿qué quiere decir? Que la garantía del acceso a la información, la garantía de la seguridad pública no se da. Y por supuesto, atañe de manera vulnerable en lo que viene siendo las políticas públicas, sociales y económicas. Estamos hablando de partidos presupuestales, de los derechos sociales, políticos e incluso electorales, que viene siendo la democracia participativa en un sistema geográfico solamente. Viendo en ese tenor que los poderes del Estado y de los ayuntamientos proveen corporaciones, pero no concentran las técnicas para ciertos sectores. Ahora bien, como lo hemos manifestado, cada círculo geográfico es diferente. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su horizonte comprensivo. Y por supuesto, la comunidad se ha formado de cierta manera, viendo de esa forma los grupos colectivos de personas y por supuesto brindado
votos directos y concretos para la elección ¿de qué? De la seguridad y de la información. ¿Quién da la información y cómo conoce la información en ese sector? ¿Por qué? Porque a raíz de su tranquilidad, que están acostumbrados estos grupos sociales, se ha ido vulnerando y por supuesto toman en forma una función diferente para poder equiparar la seguridad en ese término. ¿Ok? En esas conclusiones vemos tres cosas fundamentales. Primeramente, se pone en juego la cuestión política, social y económica, partido presupuestal de los grupos comunitarios, los grupos de común acuerdo, ¿no? Y por supuesto, es imposible formar una comunidad a nivel global que atienda la experiencia de comunicar por su capacidad y de diálogo, para dar solamente a personas dotadas de esa capacidad, ya que al poner la información o los medios para brindar esa información, tienen que ser personas que se especializan de manera empírica en base a una necesidad, que es informar a la ciudadanía. Y por supuesto, vemos que la necesidad de esos sectores es especializarse aún más en lo que vienen siendo materias fundamentales, lo que son periodismo, fotografía, lingüística, derecho, psicología, entre esos medios. De mi parte ha sido todo, esperando que sea de su agrado esta exposición. Me despido, manifestando que estoy para aclarar respuestas, para aclarar dudas y sugerencias. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y vamos con la siguiente ponencia, que está a cargo de Nadia Riquelme, Javiera Comenao y Paulina Tonaca de Radio Curruf, de la Araucanía, Hualmapu, Chile, con el tema Mujeres Radialistas de Radio Curruf, Comunicación Comunitaria como herramienta para la defensa de los derechos humanos en el sur de Chile. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer el espacio y la oportunidad de poder participar en este quinto Congreso de Radios Comunitarias, que es muy importante para nosotras. En esta instancia me acompaña, como bien decían, Javiera y Paulina, que son integrantes de las Mujeres Radialistas de Radio Curruf. Y también quisiera, antes de comenzar la presentación de nuestro trabajo, recordar a todas las personas que han sido víctimas de las vulneraciones y violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social en Chile. Y como bien decía el compañero y las compañeras, que hoy día se conmemoran 5 años de la revuelta. Un movimiento que fue cooptado por las élites políticas del país, las cuales siguen hoy día enriqueciéndose bajo las redes de corrupción jurídico, político, empresarial, de las cuales nos hemos dado, de las cuales se han dado a conocer en este último tiempo y que de alguna manera también profundizan estas desigualdades en la sociedad chilena. Dicho esto, a modo de introducción, contarles que somos mujeres radialistas de Radio Curruf, un medio que se encuentra en Hualmapu, en el territorio en el que está el Estado de Chile, lo denomina como territorio sur, región de la Araucanía, región de los lagos, etc. Y como bien indica nuestra editorial, y no sé si ahí mi compañera puede pasar la lámina, mencionar que nosotros... nuestro proyecto nace el año 2015, es un medio de comunicación social, comunitario, libre y autónomo, autogestionado, que difunde información a través de plataformas digitales y redes sociales, que cubre hechos y situaciones asociadas a reivindicaciones sociales y de defensa del territorio y la vida, como también la promoción y la defensa de los derechos humanos y la búsqueda del buen vivir, que esto se menciona también en nuestra editorial. Y respecto a las mujeres radialistas y a nuestro trabajo, es un grupo de mujeres comunicadoras que trabaja por la defensa de los derechos humanos y que utilizamos la comunicación como un puente para defender y promover estos derechos, entendiendo también, como bien decían anteriormente, que comunicar también acerca a las personas otros derechos.
Y esto lo hacemos desde una perspectiva de comunicación feminista y comunitaria que busca entonces visibilizar el trabajo de movimientos y comunidades que no están presentes en el debate público, que muchas veces son segregadas, olvidadas o bien tergiversadas, y específicamente también desde la equidad de género y los derechos humanos, porque entendemos que también para la transformación social necesitamos que exista cierta equidad y también para la defensa de los territorios y de la vida. Además, el espacio de mujeres radialistas en Radio Curruf surge también desde el encuentro de nosotras, desde las integrantes que nos agrupamos en este grupo con el fin también de cuestionar las prácticas patriarcales presentes a la hora de producir contenido por parte de los medios tradicionales y también que se reproducen muchas veces en los medios comunitarios y buscamos cuestionar y cuestionarnos, obviamente, para poder aportar desde el debate también a las nuevas narrativas. Parte de nuestro trabajo entonces va a consistir en promover la autonomía comunicativa de las comunidades y las organizaciones con las cuales colaboramos, entonces fomentando el interés por la comunicación radial y la producción de esta. Sí, para seguir con lo que dice mi compañera Nadia, entre nuestros objetivos está el aporte a nuestro trabajo colectivo y solidario, y en verdad, aparte de ser un objetivo, fue una necesidad que encontramos nosotras como mujeres dentro del trabajo comunicativo y radial, de juntarnos entre nosotras y también por gusto y porque entre nosotras nos podíamos desarrollar de manera más cómoda, más segura, con ciertos modos de hacer que a las personas que conformamos este grupo nos hacían sentir bien. Em, Nos incentivamos entre nosotras también el abrir espacios nuevos para poder trabajar y para poder informar y comunicar desde nuestro espacio radial. em, para eso ocupamos algunas estrategias como la producción y difusión de contenido comunicacional. Y ahí siempre nos hemos preguntado quién produce este contenido comunicacional, cómo se produce y los modos en que se producen. Y para nosotras, nuestro trabajo en conjunto como mujeres radialistas no es solo el tema de paridad de género o que existan mujeres en las tecnologías o en la comunicación, sino que es más bien un modo de hacer y un modo de entrevistar a la persona, un modo de acercarse. No solamente a quién entrevistamos, que también obviamente siempre tratamos de diversificar esas voces y de mostrar a la gente que generalmente está invisibilizada por los medios de comunicación tradicional. Y como segundo, bueno, nosotras trabajamos con temas de violencia estructural, de defensa de los territorios y de los derechos humanos. Entonces, muchas veces son temas pesados de comunicar, difíciles, sobre todo en cuanto a la violencia hacia el pueblo mapuche. Entonces, para nosotras era esencial hacer esa comunicación con perspectiva de género. Y también el formarnos a nosotras mismas, compartir nuestro conocimiento de manera solidaria. Yo por lo menos en lo personal trabajo en la parte técnica de la radio, por la misma necesidad también de tener la autonomía en la tecnología también y de nosotras manejar los medios tecnológicos que muchas veces están dominados por hombres dentro de los medios de comunicación, como si la tecnología no fuera parte como de nuestro mundo también como mujeres. Y, y a la vez promover la autonomía comunicativa de las comunidades a través de lo mismo, de nosotras enseñar, contagiar el gusto por la producción radial y por la comunicación y enseñar de la misma manera que nosotras hemos aprendido, ¿no? Como que es desde la autoformación y desde el compartir el conocimiento. Y
Y claro, dentro de nuestro trabajo siempre nos hemos planteado que hay una disputa en el poder desde las comunicaciones, desde dónde salen los discursos y quiénes los cuentan. em, y hemos intentado crear también nuevas narrativas em, que den un poco esas voces que están más silenciadas, que son niñeces, mujeres, personas que no son solo líderes, sino que también tienen mucho que decir desde las experiencias de vida diaria frente a la resistencia, sobre todo en comunidades mapuches y también en organizaciones de la sociedad civil. Y principalmente, por lo menos desde mi aspecto técnico, también siento un profundo respeto frente a los mensajes que nos entregan y nos confían las personas con las que trabajamos. Y mi necesidad también es de que ese respeto se exprese en que se escuche bien, en que el sonido llegue a las personas que lo van a escuchar, que se pueda comprender y que sea un buen trabajo también a nivel técnico, porque también pensamos que lo tecnológico también es político, ¿no? Ahí le doy el paso a mi otra compañerita, Javiera. Hola, ¿sí me escuchan bien? Hola, Sí, ya, Sí, Javi. bien. Eh, sobre los aportes, bueno, acá se ha conversado un poco del contexto territorial de acá. Acompañamos muchos procesos de defensa de los derechos humanos y el territorio. Y una de las cosas que encontramos de que estamos también o intentamos colaborar es en esta misma producción del contenido que combina procesos reflexivos y creativos combinados. Eh, el ejercicio del registro y la producción del contenido que producimos como grupo de mujeres radialistas lleva consigo un proceso, claro, donde previamente nos cuestionamos cómo va a ser contada la historia, quiénes van a, qué voces vamos a amplificar, el contenido, cómo va a estar tratado y también los canales por donde se va a difundir. Eh, y una cosa importante que intentamos también de mantenerlo y reforzarlo es el comunicar con y desde el territorio. Es una decisión política y ética, como es reconocido acá, y metodológica también, que la llevamos a la práctica en cada entrevista, reportaje o programa radial. Donde tratamos con comunidades, con personas de zonas rurales y urbanas. Y bueno, eso también lleva a un trabajo de co-creación desde un sentir colectivo y comunitario, donde la producción del contenido sea situado territorialmente, o sea, nosotros también intentamos hacernos cargo del territorio al que habitamos, un territorio de mucha resistencia, tanto por el pueblo nación mapuche como también por las personas y organizaciones civiles también de acá, de la zona más urbana. Y también nos preocupamos de esa diversificación de las voces, como bien mencionaba mis compañeras. Eh, a esto nos referimos como de también que las personas cuenten sus propias historias, que narren sus propias historias y nosotras ser como un puente para que también sean escuchadas en otras partes. Y bueno, y otra de los aportes que intentamos hacer últimamente es esto mismo de autoformarnos y formarnos con compañeras, con juventudes en torno a la comunicación, también viendo como una herramienta súper importante para la defensa de los derechos humanos y del territorio. Eh, Bien, si quieren seguir nuestro trabajos, publicaciones, están nuestros canales en radiocurruf.org y Instagram, Twitter y Facebook como Radio Curruf. Eso por el momento, muchas gracias.
Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar paso a la última ponencia, que está a cargo de Eugenio Liu Reyes Cortés, de Radio WAP Chignahuapan, de Chignahuapan, Puebla, con el tema Adversidades de las radios comunitarias. Adelante, por favor. Una pregunta, Eliu, si tienes abierto tu micrófono. Bueno, creo que ya, ¿verdad? Adelante. ¿Me logran escuchar? El pedacito que hablaste parece que sí. A ver, adelante. A ver, por ahí me logran escuchar, pero Ahora sí, parece que ya está mejor. ya está, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, ¿qué tal? Buena tarde. Estuve observando alguna de las ponencias, tanto en vía Facebook como por estos medios. Agradecerle pues la invitación también a la Facultad de Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pues ya como lo comentaron, yo estoy laborando dentro de esta misma área de comunicación. Estoy en Radio WAP Chignahuapan. La intención de esta plática breve, pues, es darles a conocer de cómo se lleva a cabo o un poquito de la experiencia que hemos tenido en esta región. Sabemos que es una sierra norte donde no existen muchos canales de comunicación, donde también es un poquito complicado el tema de dar difusión a uno de estos tipos de medio. Eh, de base, bueno, aquí lo coloqué como adversidades de las radios comunitarias, es pues observar cómo fue que pudimos ir generando este tipo de medios justamente en esta zona, ¿no? Que es una sierra, o es una sierra norte del estado de Puebla, aquí en México. Em, bueno, voy a pasar a la siguiente. Al inicio, para establecer esta estación de radio, pues fue un poco complicado porque no sabíamos a qué personas nos íbamos a dirigir. Normalmente esta radio universitaria, pues justamente va dirigido a los universitarios, a la universidad, a los chicos que nos escuchan dentro de una universidad. Y sin embargo, cuando la colocamos no solamente para esta sociedad universitaria, sino para la sociedad en general, pues tenemos que meter diferentes contenidos, ¿no? Entonces, desde establecer la radio es un tema para saber en dónde y en qué ubicación va a poder estar. En nuestro país sabemos que hay diferentes permisos para radios, tantos, se diría que publicitarias y otras radios culturales. En este caso es una radio cultural en la cual nos establecen estos permisos que pues de preferencia, ¿no? No podemos tener contenidos políticos, religiosos, sino sumamente importantes en base a la cultura. Entonces es como nosotros generamos este espacio para los chavos, para que también la comunidad universitaria se sienta en algún punto pues elegida o bueno, se sienta partícipe de este tipo de proyectos donde ellos puedan tener una plataforma donde dar a conocer sus eventos, sus proyectos, sus experiencias como universitarios y pues por esto generamos este espacio, ¿no? También para los chicos y para toda la cultura en general. El establecer la estación obviamente requiere, pues aparte de recursos, también visualizar estos aliados que nos van a poder apoyar para darle difusión a la estación. Eh, Ahora, el contenido es muy importante porque más bien son diferentes sociedades las que existen en esta zona. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo del municipio de Zacatlán y el municipio de Chignahuapan. Ambos están aquí dentro del estado de Puebla, pero cambia un poquito la sociedad, ¿no? En el tema de Zacatlán es un poquito más cultural, sin embargo, en Chignahuapan, que es donde en realidad tenemos esta estación físicamente, pues generan otro tipo de contenido. Observamos una estadística que en la ciudad en el municipio de Chignahuapan, las mayores personas que nos escuchan son personas que se dedican al proceso y a la elaboración de la esfera, que es este vidrio soplado, y los transportes públicos, ¿no? Pero día con día, la verdad es de que lo que es redes sociales, la televisión, pues van sumando o se diría que escalando en el público. Al final de cuentas, la sociedad lo que más visualizan, pues ya son redes sociales, incluso la tele yo creo que está en segundo lugar y en tercer lugar, la radio, ¿no? Entonces, pues nosotros intentamos generar contenido tanto para esta sociedad que nos escucha todos los días laborando, como también para los chicos que les genere pues una inquietud por saber un poquito más de su región. Entonces, estos contenidos que nosotros generamos, intentamos que sea, se dirá que versátil, tanto para la persona que está laborando en su casa, tanto para la persona que está laborando en un transporte público y también
pues para estos chicos universitarios, incluso de preparatoria, ¿no? Que llegan a escuchar estos medios. El objetivo de esta radio, pues fue pues dar a conocer un poquito sobre lo que se hace dentro de nuestra máxima casa de estudios, también del área cultural del municipio, ¿no? No solamente en eso. Es el claro ejemplo, ahorita estaba hablando con la coordinación de este magnífico quinto congreso, de que andamos ahorita en un evento. De hecho, me vine aquí a refugiar a un local para poder dar esta plática breve, porque pues andamos así, ¿no? Al final de cuentas somos un medio de comunicación y tenemos que andar también en estos eventos culturales, y pues para que la gente y la sociedad tenga un poquito más de difusión y conozcan un poco más de lo que se lleva a cabo dentro de su municipio. Entonces, bueno, pues en el área de contenido es un poquito de lo que hacemos, es un poquito de lo que nosotros damos a conocer en esta estación. Y que, bueno, como les digo, tuvimos que observar qué tipo de contenidos es como que lo que se introduce en cada sociedad, ¿no? Tanto Zacatlán como Chignahuapan y, bueno, esta región. Los invitados también es un tema porque, si bien saben, hoy en día, como ahorita lo estamos haciendo, muchos invitados prefieren la parte digital, ¿no? Entonces, a veces no tienes esa misma sensación o esa misma plática de forma virtual que de forma presencial, ¿no? Entonces, intentamos tener ahí como que la mayor parte presenciales, pero cuando hay o cuando se requiere un invitado virtualmente, también es su experiencia y la información que nos puede dar. Entonces, todo esto depende mucho, ¿no? De cada tema que se vaya a dar dentro de nuestra radio y también de los personajes que nos puedan visitar, ¿no? La difusión y marketing, esta parte es importante porque, como les comento, ¿no? En la actualidad yo creo que muchas estaciones de radio, la única manera de dar difusión, pues casi es por medio de redes sociales. Entonces nosotros nos sumamos al tema de actividades, pues a lo mejor visitando a estas actividades dentro de la universidad, regalando algunas playeras, regalando algunas cosas para que los mismos chavos en su día a día, pues hagan esa misma difusión, ¿no? Tomar fotografías para que se etiqueten los mismos chicos en estas fotos y observen, pues, cómo se lleva a cabo. Pero lo que quiero puntualizar es justo esto, ¿no? Es un poco difícil estar también en una zona o en una región, porque nunca falta que los chicos a lo mejor les da un poco de pena salir en fotografías, un poco de pena incluso hablar detrás de un micrófono, porque no están acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, incluso cuando visitan nuestras instalaciones que se encuentran en Chignahuapan, en la universidad de ahí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pues obviamente también tienen esta experiencia nueva, ¿no? Entonces, son chicos que, bueno, no sé quiénes se encuentren aquí como observadores, pero hay chicos que incluso no han podido ir al cine, no tienen una computadora en casa, pues son unas experiencias muy padres para ellos, y todavía que le preguntes, pues su cotidianidad, ¿no? Que hacen en casa, ¿no? Muchas entrevistas que he tenido incluso con chicos de preparatoria, pues nos cuentan que desde temprano se levantan, prenden el radio y están ordeñando una vaca, están cuidando los animales, les arreglan para antes de irse a la escuela. Entonces, es una sociedad un poco distinta, obviamente, a, este, a la que tienen tal vez en la capital, por así decirlo, pero es importante que tengan estos espacios también ellos para dar esa difusión, y que la verdad mucha gente que nos escucha de otras regiones pues se quedan sorprendidas, ¿no? De que estos chicos pequeños tengan estas actividades incluso antes de entrar al colegio o a la escuela. Entonces, esta difusión que se ha generado se ha hecho por medio de redes sociales, y como les repito, es importante para ellos tener esta cercanía, no solamente con la institución, sino también con pues, toda la sociedad. Em, pues en esta parte, ahora sí que se nos va bien rápido el tiempo, pero quiero comentarles, para nosotros es de suma importancia colaboración, tanto con comunicación institucional, que es del área donde pertenecemos, y también con la Facultad de Comunicación, ¿no? Intentamos generar servicios sociales, prácticas profesionales para todos estos chicos que tengan nueva creatividad en generar contenidos para la Sierra Norte de Puebla. Las emisoras o las estaciones comunitarias creo que han nacido en muchos lugares, incluso aquí en Tetela de Ocampo, que es otro municipio de la Sierra Norte de Puebla, Huauchinango, incluso otras comunidades
han generado este tipo de radios, ¿no? Aquí hay muchas personas que incluso se dedican al transporte con trailers y generan estas plataformas de radiocomunicación que van de municipio a municipio y aunque no lo crean, están generando ese contenido, ¿no? O sea, están hablando, están conversando y les hace una dinámica en el transporte, pues, de manera, pues, muy variable. Y hay por ejemplo, en esta región, muchas de estas radios comunitarias van mucho con la parte religiosa y cultural de su comunidad. Entonces, intentan utilizar este medio de comunicación, pues para dar avisos de la comunidad. En Tetela de Ocampo sí lo tienen. Me parece que existen 2 o 3 radios comunitarias, que incluso no recuerdo si las 3 tienen este como permiso para dar esta difusión. Pero sí las utilizan para eso, ¿no? Aparte de que, claro, ponen música y ponen ahí como varias cositas, intentan dar información para toda la comunidad, ¿no? Que si va a haber alguna misa, que si va a haber algún evento social dentro de la misma comunidad. Entonces, este tipo de comunicaciones, medios de comunicación aquí en la región, en la Sierra Norte de Puebla, se ocupa mucho para eso. Sin embargo, nosotros que estamos en la parte ya universitaria, que intentamos hacerlo un poquito más, pues de cierta forma profesional, generamos contenido para todos aquellos que tengan esa inquietud y que quieran aprovechar un poquito más de su comunidad, ¿no? Entonces, pues nada, quiero agradecer este espacio, quiero aprovechar para mandar un saludo para toda la Facultad de Comunicación, que día a día van estos jóvenes en búsqueda también de participar y ser partícipes de un proyecto así. Así que, pues nada, enhorabuena, felicidades por este congreso y gracias por la invitación. Gracias, maestro. Al contrario, muy agradecido y bueno, vamos a dar paso a las preguntas y respuestas, para lo cual les pedimos que escriban sus preguntas en el chat o simplemente que levanten la mano para que quienes quieran preguntar o comentar algo. Y también les pedimos que sean breves para que podamos desahogar todas las dudas y comentarios. Entonces, bueno, en este instante, si alguien quiere levantar la mano, porque no hay preguntas en el chat. A ver. Claro, si alguien gusta hacer Sí, alguna pregunta o eso, aquí estamos. exactamente. Con relación a la última ponencia o las ponencias anteriores. Marco, a ver, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? A ver, perdón. Adelante, Marco. Está cerrado su micrófono. Usted mismo, Eliu, de lo que de lo que venía escuchando, si quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, Claro, voy. adelante. Eh, pues nada, lo que estuve observando y que también estuve observando en las redes sociales de Facebook, veo que está muy, muy agradable este tipo de conversaciones y no solamente que en México, ¿no? Hace ratito estábamos escuchando, estuve observando una maestra, creo que era de Chile, si no mal parece, si no mal Ujú. recuerdo. Incluso, ¿no? Desde que estamos en esta conversación y se escucha diferente un acento, hace que te llene de alegría y de experiencias, ¿no? Que ojalá que en algún momento se pueda hacer este tipo de eventos presenciales donde podamos coincidir con estas personas que también día a día luchan con este tema, ¿no? De intentar difundir y de intentar, pues, seguir a que pues sería que buena onda, ¿no? O caerle bien al público para que puedan observar tu material, observar tu contenido y que no, yo creo que esas personas tan, bueno, quien nos escucha, tampoco saben el tema que está detrás de un locutor, ¿no? Que está el tema de edición, el tema de producción. En mi caso, yo cuando inicié en esta radio, yo hacía de todo, o sea, grabo, edito, produzco, ahora sí que me toca hacer toda la chamba de la estación y al final de cuentas esta actividad hace que te llene de energía
y que justamente cuando hay una nueva contratación o algo, pues sabes, ¿no? O sea, sabes de todo el tema, que invito a todas las personas que tal vez son locutores, que son editores, que pues introduzcan a todas las áreas que tienen que ver con una estación de radio, no solamente lleguen, se sienten, den su programa como locutores y listo, no se guíen con una escaleta, sino también se metan a la parte técnica, tanto a los controles, como a la edición, como a la producción, al escrito de estas escaletas. Entonces, creo yo que es de suma importancia que ahora sí que todas las personas que estén dentro de esta área de comunicación se introduzcan en esto y pues para que este tipo de proyectos sirva para darnos estas experiencias, convivencias, que pues sea de enriquecimiento en conjunto. así es, maestro Eliu. Y bueno, precisamente parte de lo que me gustaría, ahora sí, adelante Marco Polo, ahora sí ya, la mano está arriba de manera virtual, pero ahora va de manera... Gracias, Adelante. amigo. Pues bueno, felicitar a los ponentes, a los colegas. Nosotros tuvimos esta participación también en este 5º congreso. Y bueno, efectivamente, como se ha estado discutiendo y analizando la importancia de las radios comunitarias y el papel que se tiene de transformación digital, creo que ahora con estas plataformas digitales vemos el alcance y la profundidad que puede tener un medio de comunicación. La transformación que se va dando en los medios y también en el contenido, pues son efectivamente, como lo decía Eliu Cortés, pues es la parte de generar un contenido de información, pero también ya llevar este proceso a todas las regiones. La complejidad que se tiene en el estado como en otras regiones es precisamente este puente de conectividad, generar una conexión entre la situación que está viviendo la región, entre la problemática que se tiene en diferentes regiones, estados y en el país, para poder atender una difusión efectiva, clara, y bueno, hoy lo podemos ver en muchas plataformas, se escuchan más o se atienden más ahora a los youtubers, se atiende ahora más esta tendencia de estas personas que generan el contenido, ¿no? Plataformas como Facebook, como TikTok y otras herramientas que utilizan para informar. Entonces, creo que este papel de las radios comunitarias tiene que tener esa transformación también de contenido, de accesibilidad y un proceso de conocimiento pues tangible, es decir, es lo que permea precisamente en la región y en el estado. La propuesta, nosotros estamos generando también un proyecto en el estado de Guerrero, donde las regiones que tienen gran complejo de conectividad, que sea la Universidad Autónoma de Guerrero, a partir de la Huagro Radio, que pueda ser un punto de enlace para ir desarrollando el enlace de conectividad en todo el estado. Es todo un trabajo titánico porque hay presupuesto, hay material, recursos humanos y además esta parte del contenido. ¿Qué contenido a partir de un estudio de lenguas originarias? Terminamos un proyecto de CONACYT, financiado por CONACYT, en Plan de Gatica, ahí se habla Nasabi, y bueno, es un pueblo originario en donde se tiene un gran contenido, una gran lucha, un gran contraste social respecto a la problemática que se tiene. Y por supuesto, las policías comunitarias, pues es un tema que se trata pues con pincitas, pero hay que abordarlo. Esa es parte también de la problemática del análisis político que se tiene que hacer en el Estado, pero también que lo debemos de ver desde un enfoque desde las disciplinas de las ciencias sociales. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por el comentario. No sé si alguien quiera ahondar más en ese punto en el que se acaba de tratar. Maestro Inti, de casualidad, lo veo ahí a cuadro. No sé si quiera hablar algo más con relación al tema. ¿No? Si no, entonces para a mí me... perdón. Adelante, maestro Inti. Le escuchamos. No. Adelante, adelante, adelante. Ok. Bien, me parece que de pronto, digo, por una percepción que tuve al inicio, a Amílcar hizo una ponencia muy interesante, pero ya no le dio tiempo para concluir. Siento que estuvo muy cortada la parte pues ya como ya no tenía tiempo, pero ahorita no sé si Amílcar quisiera hablar algo que le haya faltado en su ponencia, a manera de conclusión.
Bueno, gracias por la oportunidad. Si se está escuchando, ¿no? Supongo. Sí, Sí, bueno, en realidad solamente hablar un poquito acerca de, pues, del reto que es hacer radio comunitaria en un contexto urbano, ¿no? Que más o menos es algo que creo que me faltó un poquito precisar. La nuestra, decíamos, es una radio que parte de alguna manera de algún concepto un tanto distinto, ¿no? Del que hacer radio o cómo se visualiza, ¿no? Una radio comunitaria que a menudo obviamente se visualiza como una radio rural, una radio en México, particularmente cuando estaba el debate en el legislativo sobre cómo reconocer una radio comunitaria, siempre los congresistas veían únicamente la vertiente indígena, ¿no? La vertiente obviamente de comunidades que solamente tenían como medio de comunicación a la radio para transmitir valores, para transmitir la lengua, para transmitir las tradiciones, para informarse, para advertir de catástrofes naturales. Y nosotros tratamos de introducir obviamente esta lógica que no permea obviamente en las grandes urbes. La radio comunitaria se ve como una entelequia en las grandes urbes. Ciudad de México particularmente apenas hace un par de años tuvo su primera radio comunitaria, que es una radio particularmente feminista, Radio Violeta. Viene otra radio en camino. Guadalajara particularmente todavía no tiene ninguna radio comunitaria. Viene una en camino que es la Coyotera Radio, que pronto saldrá al aire, compañeros de nosotros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Monterrey desde hace mucho tiempo tiene una radio muy beligerante, muy combativa, muy obrera, que se llama Radio Tierra y Libertad. Pero particularmente fuera de estas grandes urbes, Puebla, pues tiene Radio Cholola, que se escucha por ahí en la zona conurbada de Puebla, ¿no? Pero particularmente está en una comunidad ajena a la capital. Y nosotros creemos que la radio comunitaria se debe escuchar en los lugares de toma de decisiones políticas y sociales, en las grandes capitales, en las grandes urbes, y que también obviamente por el mismo hecho de manejar un discurso distinto, diferente obviamente al de los medios oficiales. Y también implica retos muy importantes porque competimos, pese a que la finalidad de la radio comunitaria no es prácticamente la competencia, ni luchar obviamente por las audiencias, ni las tajadas de los pasteles publicitarios que hay alrededor de ellas. Sí creemos que es importante generar audiencias y generar contenidos que puedan de alguna manera ser una alternativa a la información oficiosa, a los acuerdos comerciales y a los acuerdos publicitarios que se dan entre los gobiernos y los medios de comunicación, y por nuestro carácter independiente, de voz libre, de voz independiente, pues podemos de alguna manera ser un contrapeso informativo y ser también voz o caja de resonancia de muchos de los movimientos sociales que se generan en las comunidades, en los municipios, en las zonas rurales de Sonora. En el caso nuestro, es una radio que está ubicada en Hermosillo, Sonora, en la capital del estado, y asimismo las capitales donde se encuentran los congresos, donde se encuentran los tomadores de decisiones, pueden amplificar esta voz en las ciudades, ¿no? Apenas creo que va creciendo este movimiento de radios comunitarias. Nos tocó a nosotros, decíamos, ser la primera radio que es reconocida por el Estado mexicano como una radio de concesión de uso social comunitaria. Fue una lucha muy adversa, fue una lucha que realizó nuestro colectivo junto con de la mano de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Como decíamos, sufrimos la represión gubernamental en tiempos del peñanetismo. Durante ese mismo sexenio, tiempo después, se crea en base a la presión social, digo, porque no es algo que regaló el gobierno, sino en base a la movilización social y en base a una lucha de años, se crea durante la reforma misma de telecomunicaciones el apartado que reconoce a las radios comunitarias, porque antes existían radios de orden cultural que tenían concesiones de carácter reconocidas por el Estado mexicano, pero bajo la lógica de radios permisionadas, de radios culturales permisionadas,
que eran similares a los permisos que tenían las radios universitarias o las radios de los estados, de los gobiernos, de cualquier tipo, gobierno federal, estatal y demás. A partir de la reforma de 2016 se crea este apartado con muchos bemoles que hemos pedido que también se actualice, se modernice, en la cual se reconoce a las radios comunitarias del país y es el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones quien se encarga obviamente de otorgar estas mismas concesiones, ¿no? Nuestra solicitud, decíamos, se data desde el 1 de junio de 2012, cuando solicitamos esta concesión, y se nos da cerca de 4 o 5 años después. Hoy en día el tema de las concesiones se dan un poquito de una manera mucho más ágil, afortunadamente en nuestro país. Un año, año y medio por ahí, o hasta menos de un año, dura el lapso para obtener una concesión, incluso pueden ser 6, 8 meses, pero siguen existiendo muchísimos problemas de equipamiento, de echar a andar una radio comunitaria, sobre todo en zonas rurales, sobre todo en zonas indígenas, sobre todo en lugares apartados, donde el equipamiento inicial y los requisitos que pide la legislación de manera técnica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones hace muy difícil el poder lanzar una señal con los requerimientos tecnológicos, ¿no? Atravesamos por todo eso. Afortunadamente tuvimos gran apoyo de la sociedad civil hermosillense, apoyo con el cual seguimos contando, y pues vamos sobre nuestro 8º año ya de nuestra concesión, sobre nuestro 8º año de transmisiones ininterrumpidas como una concesión social de uso comunitario. Y sí, es una lógica un poco distinta. Es mucho más demandante, obviamente, creo yo, mucho más demandante en el sentido de operar una radio en una zona urbana. ¿Por qué? Porque los recursos que se dan por parte del gobierno federal, este 1% que se reparte de manera equitativa por todas las radios comunitarias del país, sea una pequeña comunidad o sea una gran ciudad, y las limitaciones que tenemos para patrocinios y demás, hacen obviamente que los costos operativos en una ciudad sean mayores, ¿no? Sean mayores desplazamiento de reporteros, el cubrir unas zonas geográficas mucho más amplias en términos informativos, pero que decíamos, creemos que es importante que avance este movimiento de radios comunitarias y que sean más ciudades, capitales de este país que puedan ofrecer 1, 2, 3, 4, 5 concesiones comunitarias. Hay que recordar que hay un espectro destinado para las radios comunitarias de este país, y en el caso nuestro y en el caso de Hermosillo nos da mucho gusto que tengamos ya 2 o 3 nuevas concesiones comunitarias en nuestra ciudad, así es que no estamos solos, y esto mismo creo que puede suceder en muchas ciudades para el beneficio de la oferta radiofónica en cada una de las ciudades, y sobre todo para poder amplificar la voz de la sociedad civil y organizaciones también de lo más diverso. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos ya casi por concluir. Me gustaría nada más como cerrar con... Me llamó poderosamente la atención este asunto de parte de Chile, donde hablaban de las 3 Ps. Y creo que si algo me emociona de manera particular es el hecho de que cada vez que hay este congreso, que ya vamos por el 5º, hay cada vez más y más. Ahorita mismo se nos decía, ya están naciendo otras radios comunitarias. Y cambiar creo que esas 3 Ps se me ocurre, nada más así de bote pronto, por P de poderosas, O de pertinentes, O de todo lo que se nos ocurre con la palabra P que vaya hacia arriba, ¿no? Y creo que se están dando esos cambios, y a mí en lo particular me da mucho gusto el poder escuchar todo lo que se ha planteado acá y ver que lo que nos une es esa labor precisamente de la comunidad, ¿no? En la comunidad que nos lleva a podernos hermanar desde Chile, Argentina, Puebla, Sonora, etcétera, ¿no? Y eso, bueno, en lo particular me da muchísimo gusto porque quiere decir que se siguen haciendo las cosas muy bien, y pues vamos a empezar ya a concluir esta sesión. Y bueno, les digo nada más, muchas gracias a las y los ponentes de esta mesa. Les informamos que se les enviarán en el transcurso de la siguiente semana por correo o WhatsApp
el documento que van a recibir, las constancias, y si no llegara, por favor, yo le pido ahorita muchas gracias a Paulina. Le voy a pedir al staff que si puede escribir la siguiente dirección, si es que no les llegaran a llegar. Dice radioscomunitarias2024@gmail.com, y si es que fuera el caso de que no les llegaran. Si no, bueno, la siguiente semana les llegarán sus constancias. Y bueno, adelante. Es así como llegamos a la parte final de esta mesa. Agradecemos su asistencia a este 5º Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2024. Les invitamos a consultar el programa de actividades para seguir participando, y buen día. Muchísimas gracias. Un abrazo virtual, pero a fin de cuentas, abrazo. Hasta luego. Profesores, maestros. Muchas gracias. Adelante, Profesores, maestros. por favor, ¿pueden gracias. prender cámaras para hacer una fotito? Podemos prender todos cámaras y ya incluso sirve que hasta me conocen. Excelente. Inti, acércate más para que salgas en la foto. Todos nos podemos ver, exactamente. Oh. Hola, hola. Pues un gusto conocerlos, vernos, y eso me da doble emoción. Saquemos la fotito. Aguante las radios comunitarias de Latinoamérica. Aguante. Radio Corruf. Oh. Radios unidas jamás serán vencidas. Esa. Exactamente, ya lo decía aquí, Lapayún. Eso. Vale, gracias. Vale, chao, un placer. Luego. Muchas gracias. Igualmente, un placer.